Para los que no me conocen, mi nombre es Juan. Voy a tratar de hablar despacio. Sé que en medio de nosotros hay algunos que no hablan muy rápido el español, que no entienden muy rápido el español, pero voy a tratar de hablar despacio, sobre todo para que mi esposa entienda. Eh, He tenido el privilegio de estar trabajando en Suje Latino ya por 5 años junto con Ayla y Cari. Y yo no sé, pero siempre que uno ve estas cosas se alegra. ¿Saben por qué? Porque es la respuesta de una promesa que Dios ha hecho, y es que la obra que Él empezó la va a perfeccionar. Y yo creo que esa es una promesa que puedes tomar para tu vida, puedes apropiarte de eso, porque la obra que Dios empezó en tu vida la va a perfeccionar. Ahora, ¿de qué manera se va a ver eso cuando esté terminado? No sé, pero sí que nos va a sorprender. Como decía Linda, les quería recordar del congreso, no, del concierto que vamos a tener en 2 semanas. Es un concierto, digámoslo, con un propósito más que todo social, estar con la gente. Vamos a tener la oportunidad de servir no solamente a latinos, sino también a personas que no hablan español, a personas que vienen de los países árabes, a personas que vienen de, bueno, países de habla inglesa. Va a ser así diferente. Y yo creo que es una buena aplicación a lo que esta serie se trata, es poder estar en paz, poder estar en paz. Y por eso pues quiero también invitarles en esta noche, y quiero pues decirles que no se lo pierdan. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con eso. Yo también estoy nervioso en esta noche porque por primera vez estoy en cámara. Eso se siente medio raro, pero pues al que vea esto ya desde ya les pido perdón. Mentiras, pero ¿les parece si oramos? Oremos antes de meternos a la palabra. Hoy hay un mensaje bastante chévere que quisiera compartir con ustedes, pero no se trata del poder de mis palabras, sino el Espíritu Santo obrando a través de ellas. Y para eso necesitamos orar, necesitamos involucrarlo a Él en este tiempo. Entonces, ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro y a que le digas a Dios, o le pidas 2 cosas. La primera es que use mis palabras para llegar a ti, y la segunda es que te permita a ti estar atento para entender lo que Él quiere decir. Señor, gracias en esta noche porque podemos estar delante tuyo. Gracias en esta noche, Señor, porque tú tienes un propósito para nosotros, Dios. Tienes un propósito con esta reunión. Y podemos, Señor, no solamente escuchar tu palabra, Dios, sino también podemos aplicar tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Te doy gracias, Dios, por lo que hasta aquí has hecho, y te doy gracias también por lo que seguirás haciendo de aquí en adelante, Señor. Te bendecimos por Suje Latino en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Hoy es la segunda parte de la serie En paz. En finlandés, rauhassa, ¿cierto? En paz. Y bueno, como colombiano, para los que no saben, yo soy de Colombia, y como colombiano este tema de la paz es un tema que siempre ha sido algo como que uno ve por allá muy lejano, porque pues desafortunadamente mi país es increíble, mi país tiene cosas muy buenas. Ustedes sabían, por ejemplo, que en Colombia somos de los países más productores de café del mundo. Es una cosa muy buena. Aparte de eso, en Colombia se producen la mayor cantidad de esmeraldas. ¿Sabían eso? Colombia es muy bueno por eso. Aparte de eso, en Colombia hay 583 diferentes especies de anfibios. ¿Sabían eso? Eso es otra cosa muy buena. Aparte de eso, en Colombia existe una gran diversidad de ranas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué sirve? No sé, pero de cualquier manera es algo muy bueno. Colombia tiene cosas muy buenas. Pero desafortunadamente, cuando se habla de la paz, cuando se habla de cómo vivir en esa armonía, ¿cierto? Que uno se imagina por paz, Colombia ha estado muy lejos de eso. Yo nací en la época, en medio de uno de los momentos más difíciles en Colombia. Hoy en día se ha vuelto muy famoso esta época por diferentes series de televisión. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ir a Netflix y mirar Narcos o El Patrón del Mal, o bueno, todo ese tipo de series. Y son series que cuentan de la historia de un país que a pesar de que tiene muchas cosas buenas, ha vivido en un problema de conflicto, en una situación de conflicto por muchos años. Y la verdad es que yo crecí en medio de eso.
yo crecí en medio de ese ambiente, yo crecí en medio de bombas, de atentados, yo crecí en medio de secuestros, yo crecí en medio de explosiones, yo crecí en medio de asesinatos, ¿cierto? Y seguramente los colombianos que están aquí podemos recordar esa triste realidad que vivió nuestro país o que ha vivido. Ahora, yo no creo que este sea un tema que solamente suceda en Colombia. Muy seguramente en todos nuestros países, de pronto aquí en Finlandia no tanto, pero todos de alguna manera hemos visto que en nuestro país de una u otra manera ha habido violencia, se ha vivido injusticia, se ha vivido todo este tipo de cosas que están bastante lejos de lo que es la paz. Ahora, cuando uno piensa de esta manera, uno se pregunta, bueno, Jesús dijo que mi paz os dejo, mi paz les doy, ¿cierto? Yo no se la doy como el mundo la da. Y lo hace uno preguntarse, ¿será que eso es posible en medio de una sociedad como la que vivía en Colombia? ¿Será que es posible? Bueno, yo hoy puedo contarles que dentro de estos pocos meses que estamos viviendo, está por firmarse en Colombia un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz, de cese al fuego y de entrega de armas. Y hay muchas opiniones al respecto. Hay algunos que quisieran que se firmara, hay otros que dirían como que no suceda, porque pues eso tiene muchas involucraciones, como tiene muchas cosas por debajo de cuerda que uno no alcanza a ver. Pero la pregunta es, ¿cómo podríamos como cristianos orar al respecto? ¿Cómo podríamos como cristianos orar al respecto? Y yo creo que hay un versículo en Jeremías 29, versículo 7 dice, procurad la paz de la ciudad en la cual estás. Y ahora en ese sentido yo creo que es bastante claro que nosotros debemos orar por eso. Y ahora, cuando se habla de paz, yo creo que ese concepto está un poquito como desdibujado. Y para eso en esta noche quiero que hagamos algo especial. Y es que le preguntemos a algunos expertos con respecto, bueno, ¿y qué es la paz? Y precisamente como se está en este boom en Colombia de los diálogos y todo el rollo, ellos reunieron a un grupo de expertos que quiero presentarles en esta noche. Entonces, vamos a poner el video, que es el primero que está allí, Heikki, y miremos a ver qué dicen estos expertos que es la paz. Es compartir y no pelear. Que la paz era jugar, compartir, dar abrazos. La paz es ser feliz. La paz es no pegarle al otro, no empujar al otro, respetando al otro. No pelear, no pegar y también respetar a los demás. Hola. La paz es querer mucho a las mamás y también ser amigable con el mundo entero. La paz es de todos los colores que significan amor, pureza, color amarillo de hambre, blanca, rosa. La paz está en cada uno. La paz está en nuestros corazones y el corazón de todos. En el cielo o en la tierra, la familia en el corazón de Jesús.
porque ya se murió. Pero a él lo nombraron como él se llama Mahatma Gandhi. Él lo nombraron como el creador de la no violencia. Papá Ernesto y yo también, Israel también, y María también. Y Samuel y mi mamá es de color blanco. Es interesante todo lo que podemos aprender de los niños como tal. Y cuando uno piensa en paz, en inocencia, el mejor ejemplo que tenemos por lo general son los niños. Ellos no les importa qué color somos, ellos no les importa cuál es la condición en la cual han sido criados. Es simplemente el hecho de poder estar con los otros, compartir, pasarla bien. Y podemos aprender bastante de ellos. Me gustó bastante algo que dijo una de estas chiquitas. Dice que la paz está en el corazón de Jesús. La paz está en el corazón de Jesús. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Qué piensas tú al respecto? Cuando se habla de paz, muchas veces pensamos en el resultado, ¿cierto? A veces pensamos en lo que está al final, en cómo se ve la paz, en el hecho de que podemos estar juntos, en el hecho de que podemos sonreír, que podemos dar un abrazo, que podemos compartir. Pero muy pocas veces se habla de cuál es el origen de la paz. Muy pocas veces se habla de dónde nace la paz. ¿Qué es lo que facilita que la paz suceda o no suceda? Y yo creo que vale la pena que nosotros entendamos eso, porque si no podemos tener paz momentáneamente. Podemos tener una paz, digamos que, de ese tipo de paz que simplemente el mundo da, que es una paz que mientras todo esté bien, bueno, estamos en paz. Pero cuando tenemos diferentes pensamientos, ahí empieza a haber problemas. Y ahora, por esa razón es importante evaluar cuál es el origen de la paz. Y eso es algo que hemos querido hacer durante estas semanas. La pregunta es, o una pregunta interesante que podríamos hacernos es, ¿cuál es la voluntad de Dios con respecto a la paz? ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a la paz? ¿Qué crees tú? Bueno, podemos ir a la Biblia, ¿cierto? En la Biblia por lo general siempre nos dan buenas respuestas al respecto. Dice Isaías capítulo 9, si la pones allí, Heiki, dice, porque un niño nos es nacido, Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué más dice? No les escuché. ¿Qué más dice? Príncipe de paz. ¿De quién están hablando aquí? De Jesús. Está diciendo que Jesús es algo o un niño o alguien que Dios nos ha dado y que su propósito o su rol es el príncipe de paz. Y después dice lo siguiente, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán ¿qué? Límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. ¿Saben qué nos está diciendo este versículo? Está diciendo que Dios está interesado en darnos paz. Y no solamente una paz que es momentánea, sino una paz que a través de su Hijo va a permanecer de ahora y para siempre. Esta es una profecía que se hizo de Jesús aún antes de que Él viniera. Y esta es la profecía que aún muchos de los judíos hoy en día están esperando. ¿Ustedes sabían eso? Ellos siguen esperando que esta profecía se cumpla. Ahora, como cristianos, nosotros estamos convencidos de que esta profecía se cumplió a través de Jesús, o por lo menos parte de esta profecía, ¿cierto? Si pusiéramos a la luz de este versículo la voluntad de Dios con respecto a la paz, podríamos decirlo como en el siguiente slide. Y dice, Dios quiere ¿qué? Establecer un reino, ¿de qué manera? Eterno de paz a través de su Hijo Jesús, ¿cierto?
para que estemos siempre con Él. Bueno, necesito que me ayuden porque si no aquí me quedo yo como medio solo. Y del cual tú y yo somos embajadores. Dios quiere establecer un reino de paz. Ahora, cuando tú le dices esto a un colombiano que ha vivido lo que ha vivido, ¿cierto? Uno queda como que, wow, Señor, hazlo y hazlo ya mismo. Pero dice, Dios quiere establecer un reino eterno de paz a través de su Hijo Jesús. Y cuando decimos a través de su Hijo Jesús, significa que a través de Él se puede dar, pero no a través de otras cosas, ¿cierto? Es una condicional. Para que siempre tú y yo podamos estar con Él. Y finalmente, de ese reino tú y yo somos embajadores. Ahora, a mí me parece que esto es algo bastante interesante. Esto es algo por lo cual vivimos como cristianos. Vivimos para que la paz de Dios sea donde nosotros estemos. Vivimos para que esa paz que Dios planeó para ese reino, la gente la pueda conocer. Y ahora, a mí se me hace que esto es un ideal. Pero la pregunta es, ¿y cómo funciona en la vida real? ¿Cómo funciona en nuestro día a día? ¿Cómo funciona cuando salimos de la iglesia? Porque ahorita podemos estar aquí todos en paz. Eso depende de qué tan largo predica el pastor, ¿no? Porque ya después ahí, no, este señor. Bueno, en todo caso, ahorita podemos estar todos en paz, pero al salir de aquí, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso? Y aún se pone mucho más difícil cuando nos encontramos con un versículo que está en la Biblia también y que quiero presentarles para que me digan qué piensan ustedes al respecto. Mateo 10, 34 al 36, dice lo siguiente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Quién está hablando aquí? Jesús está respondiendo. Miren lo que dice: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino ¿qué? Sino espada. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra y a los enemigos del hombre que estarán en su casa. O como dice allí. Este versículo es bastante fuerte. Yo creo que como cristianos tú y yo tenemos que aprender no solamente a comer entero, ay sí, bueno, Dios, la paz, sí, sino tenemos que meternos en la palabra y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres decir con esto? ¿Cómo es que si supuestamente tú eres el niño que ha nacido para ser el príncipe de paz, después estés diciendo que no has venido para traer paz, sino para ponernos en enemistad? Puede verse como, Señor, eso no tiene sentido, ¿cierto? ¿Tiene sentido? Podría parecer que no tiene sentido, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que si entendemos a lo que este versículo se refiere, si entendemos de lo que este versículo está hablando, vamos a entender cuál es la clave para realmente poder vivir ese reino de paz. Y eso es lo que quiero que hagamos en esta noche, que entendamos a qué se refiere Jesús con esto. Señor, ¿cómo es eso de que has venido para que yo esté en enemistad? ¿Cómo se refiere? No entiendo a qué te refieres con esto. Pero ¿saben qué dice Juan 18:37? Jesús mismo le responde a Pilato y le dice, ¿sabes para qué he venido? A testificar de la verdad. Jesús ha venido a testificar de la verdad. Y puede que esa verdad que Jesús necesite decirnos, que necesite testificar, es que esa manera de paz que tú crees que tienes, no necesariamente es la correcta. Y esa verdad estoy convencido que es la clave para que tú y yo podamos experimentar la verdadera paz de Dios. Ahora, ¿cuál es la clave entonces? ¿Cuál es la clave entonces? ¿De dónde nacen estas palabras? ¿De dónde nacen estas palabras que Jesús está diciendo? Vamos a poner el siguiente slide. Para que tú y yo podamos experimentar la paz de Dios, es necesario que primero estemos en paz con Dios. Estemos en paz con Dios. Y ya les explico a qué se refiere, Romanos 5:1. Ese es el versículo de este punto. La segunda parte es que tú y yo estemos en paz con nosotros mismos. ¿Cierto? Esa paz de Dios primero empieza con tú estar en paz con Él. Segundo, tú estar en paz contigo mismo.
Y tercero, ¿termina con qué? Con que estés en paz con tu prójimo. Y ahora, ¿cómo es eso de que Él ha venido a poner en enemistad? ¿Cómo es eso de que Él ha venido a poner en enemistad a algunos de los otros? Parte de esto, todos y cada uno de nosotros está en enemistad con Dios, o estaba en enemistad con Dios. Hay dos bandos, ¿cierto? En toda lucha siempre hay dos bandos. Uno de ellos es el bando de Dios, el otro de ellos es el bando de ¿quién? Del enemigo de Dios, sencillo. Y ahora, dice la Biblia en Romanos que todos y cada uno de nosotros pecó y por consecuencia hemos salido del bando que era el de Dios y estamos en este bando que es del enemigo. Y ahora, ¿por qué razón es necesario entonces estar en enemistad con esta gente que está aquí? Porque solamente en ese momento vas a volver a estar en el bando de Dios. O más bien no es que sea cuando estés en enemistad que vas a volver al bando de Dios, sino el hecho de que vuelvas al bando de Dios te va a poner en enemistad con el resto que está afuera. ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que quiero decirte? No es que Dios quiera simplemente sembrar enemistad porque sí, sino porque Dios sabe que si no estás en su bando, vas a estar separado de Él. Y para que, como veíamos, para que la paz realmente la puedas experimentar, necesitas primero que todo, estar en paz con Dios. Y de eso estaba hablando Cari la semana pasada. Y ahora, mira lo que dice Romanos 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para ¿con quién? Para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él está diciendo, antes estábamos en enemistad con Él, pero a través de Cristo, ¿cierto? Podemos estar ahora nuevamente en amistad con Él. Y ahora el hecho de que estamos en amistad con Dios implica que estamos en enemistad con el resto. Y ahora, eso no significa que sea malo, porque el propósito de Dios es precisamente que una vez que ya estás aquí en su bando, ayudes a Él a que los demás puedan venir a estar en paz con Él. ¿Recuerdas? Dice la Biblia, su propósito es que nadie se pierda, sino que todos vengan a salvación. Eso dice la Biblia. Por eso es que dice este versículo, he venido para poner en enemistad. Porque si no te ponen en enemistad con el pecado, si no te ponen en enemistad con eso que estaba allá, nunca podrías estar en amistad con Él. Tú podrías voltear este versículo que está diciendo Jesús y ponerlo de esta manera: yo he venido para ponerte en amistad con Dios. ¿Sabías eso? La primera cosa que tienes que entender es que tú puedes estar en amistad con Dios. Y ahora, esa amistad con Dios me permite disfrutar de amistad conmigo mismo. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. Les decía, estos versículos están allí. Romanos 5:1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es como el mensaje en concreto de lo que se habló la semana pasada. En el segundo dice, en Lucas 11:17 dice: mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, y esto es lo importante: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Lucas 11, versículo 17. Y por eso es que entendemos que necesitamos estar en paz con nosotros mismos. Y ahora, el tercero, que es en paz con nuestro prójimo, es Jeremías 29:7, donde dice: procurad la paz de la ciudad donde estés. Dios está diciendo, ustedes, por más de que sean colombianos, peruanos, chilenos, de donde sean, deben procurar la paz de Helsinki. Deben procurar la paz de los que están alrededor de ustedes. ¿Saben por qué dice? Y rogad por ella a Dios, porque en su paz ustedes tendrán paz. Es decir, que de eso vamos a hablar la siguiente semana, pero no me voy a meter allí en detalle, simplemente para que continuemos. Entonces, hoy estamos en el tema de estar en paz con nosotros mismos. Dios quiere que tú tengas paz con Él. Ya sabemos que Dios te ha trasladado, ¿cierto? Y te ha puesto en amistad con Él. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos
para entonces encontrar la paz con nosotros mismos. Hoy en día se habla mucho de eso. Si tú vas y piensas, por ejemplo, en todas estas estrategias para meditación, te dicen, tú tienes que concentrarte y llegar allá a un nivel de elevación donde finalmente vas a encontrar la paz. ¿Le suena conocido? De eso se habla mucho hoy en día, pero yo creo que es un poco diferente a lo que la Biblia lo plantea. Y para eso vamos a meternos en la Biblia. Romanos capítulo 8, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. Yo sé que es largo, pero traten de entender. Si tienen sus Biblias o si tienen su celular, pongan la versión Reina Valera, que es la que voy a leer, y sigan la lectura. Dice lo siguiente, Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y les voy a hacer gestos aquí para que sepan de qué bando estoy hablando, ¿listo? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a su ley, ni tampoco pueden, y los que viven según la ley de la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Me siguen todavía? Ok. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Abba es una palabra que significa papito, es como la cercanía que tiene un hijo con su padre. Tú puedes decirle a Dios, papito, ¿sí? Bueno, en todo caso. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones que en este mundo vivimos no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en vosotros. Este es Romanos 8, del versículo 1 al versículo 18. Está hablándonos de dos bandos, está hablándonos de dos diferentes grupos, ¿cierto? Aquellos que son dominados ¿por qué? Por la carne, y aquellos que son dominados por el Espíritu. Vivi, hazme un favor, préstame estas dos orquídeas. Voy a hacerles una ilustración como para que entendamos un poco este aspecto. ¿Listo? Pongámoslas acá. Estaba mientras preparaba el tema, le decía a Dios, Señor, ayúdame, muéstrame una ilustración que pueda yo enseñarles a ellos. Y bueno, en todo caso, esta fue una de esas que salió en ese momento. Espero que funcione. Digamos que cada uno de nosotros
cada uno de nosotros, es como una de estas orquídeas, ¿cierto? Cada uno de nosotros es como esta flor que Dios creó y todo el rollo. Y estos palitos no hacen parte de la orquídea. Sorry, amor, después te la arreglo. No worries. Ahí está mi esposa diciendo como, no me dañes la flor, lo siento. No pasa nada, esta es la que está malita. Esta es la que está malita, ¿ya? Esta es la de este lado. Sí, ahí está la buena, tranquila. Lo que está diciendo este versículo, lo que está diciendo este capítulo de Romanos, es que tú y yo somos como esta flor, ¿cierto? Como esta planta. Nacemos y lo natural es que a nuestra manera empecemos a desarrollarnos. Dice la Biblia que todos y cada uno de nosotros nació separado de Dios, ¿cierto? Partiendo por allí. Es decir, cada uno de nosotros nació con la mentalidad ¿de quién? De uno mismo. Ahora, esta matica, después de que la semilla se rompió, ¿cierto? Y empezó a crecer, empieza a crecer ¿de qué manera? Como ella considera que es lo correcto, ¿verdad? Hay algunos factores alrededor de ella, como lo que es la luz y el viento, que de pronto ayudan a determinar un poco de qué manera esta planta crece. Pero la verdad es que no está como esa dirección sobre ella que le dice, hey, mira, este es el propósito que tengo para ti y tal, ¿cierto? Así somos todos y cada uno de nosotros. Ahora, esta orquídea, por más de que está saludable, ¿cierto? Y crece y vive, empieza de repente a desarrollar ramas, ¿cierto? Empieza a desarrollar ramas ¿de qué manera? Pues en la manera en que ella considera que es bien, ¿cierto? Ahora, hay algo que sucede y es que, bueno, esta no es tan así porque le hemos puesto estos palitos, pero por lo general lo que va a tender a hacer la orquídea es a expandir sus ramas, ¿cierto? Y de esas ramas eventualmente van a salir ¿qué? Frutos. Así es nuestra vida. Nosotros separados de Dios, a nuestra manera vamos a empezar a crecer y en algún momento vamos a empezar a dar frutos. ¿Qué pasaría si yo a esta orquídea le dijera, ¿sabes qué? Hay una manera en que tú puedes enderezar tus ramas de tal punto de que las flores que produzcas sean aún mucho mejor de lo que tú nunca podrías producir? La orquídea tendría dos opciones. La primera podría decirme, ¿sabes qué? No me interesa. Yo así estoy bien, yo así voy a crecer para los lados y estoy bien. La segunda opción que tiene la orquídea es decir, en cierto, es verdad que hay esa opción para mí. Es verdad que puedo crecer y ser así como alta y tener flores que... Yo le digo, es verdad, puedes hacerlo. Ahora, para eso tienes que someterte a un proceso. Tienes que someterte a algo que de repente va a generar unas tensiones dentro de ti. Ahora, si la orquídea decide no hacerme caso, ¿saben qué va a pasar? Tristemente ella va a crecer, ¿cierto? Y de repente van a salir frutos, bueno, no frutos porque no produce frutos, pero flores, van a salir diferentes cosas, pero el mismo peso de esos frutos va a hacer que sus ramas se caigan, va a hacer que sus ramas vayan hacia abajo, ¿verdad? Y cuando eso suceda, ¿qué va a pasar con la orquídea finalmente? Termina muriendo. Ahora, esta es la pobrecita que está de este lado, recuérdenla. Aquí es esta orquídea. Ahora, está la otra orquídea, esta orquídea que decidió creer. Esta orquídea dijo, es verdad que puedo hacer eso, es verdad que puedo crecer de esa manera. Y yo le dije, efectivamente, así puedes hacerlo. Pero para eso va a haber necesidad de que pongamos unas directrices que te van a ayudar
a crecer de esa manera, ¿cierto? Si no pongo estas directrices allí, tú no vas a poder crecer de esa manera. Y ahora, esa orquídea de repente empieza a crecer, ¿cierto? Bueno, ya esta creció, pero la orquídea empieza a crecer y empieza a experimentar que su naturaleza es irse para los lados. Empiezan a notar que, hey, pero estoy en este problema porque quisiera irme para allá, pero de repente aquí hay una guía que como que me sostiene aquí y ahorita estoy como, ¿sabes qué pasa? Eso es una tensión interna. Esta orquídea, sí, te voy a mostrar algo y es que yo puedo quitarle esto, sorry amor, no te preocupes. Te prometo que si la rompo te compro un nuevo. Pero, a ver, listo. Si yo le quito ahorita la directriz, esta orquídea se va a mantener en el lugar que es. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué razón? Porque ha tomado el tiempo de, aunque ha habido presión, se ha mantenido en el lugar que tiene que estar. Ahora, Pablo en el libro de Romanos está hablando de esta misma cosa. Bueno, pues no de orquídeas, pero está hablando de ti y de mí. Y está hablando de que los que hemos salido de este bando y estamos en este bando, constantemente experimentamos esta presión, esta que está aquí. Experimentamos esto. Que uno quisiera hacer las cosas a su manera, ¿cierto? Uno como que no, pero, ¿cierto? Pongámoslo en una aplicación práctica. Tu esposo, ¿cierto? Hace algo malo en la casa, de repente deja la tapa del inodoro arriba. Entró al baño y no bajó la taza, ¿cierto? Y la presión es, ahora voy a hacer lo que hacía antes. Mejor dicho, cuando llegue y voy a cogerle y le voy a decir, ta, 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 ta. Y de repente este que está aquí, ¿cierto? Esta pequeña guía te dice, hey, paciencia, ¿cierto? La palabra blanda, la palabra mansa ablanda el enojo, ¿cierto? Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, templanza, benignidad, mansedumbre. Y por más de que tú quieras hacer lo que está aquí, de repente este que está aquí te ayuda y te mantiene por ese carril que debes estar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que tú y yo, como estamos en este lado, constantemente tenemos esta tensión. Y esa tensión, ¿saben qué genera dentro de nosotros? Todo menos paz. Cuando hay tensión, olvídense, no hay paz. No hay paz. ¿O sí? Cuando hay tensión uno está como que quiero soltar la energía y no puedo. Pero cuando hay paz, esa tensión se libera. Ahora, bueno, voy a quitar las orquídeas ya de aquí, pero se las dejo aquí al lado como para que sepan cuál es cuál. El lado de ustedes y el lado de ustedes cuando no conocían a Cristo. Sorry, amor, después te la arreglo. En todo caso, nosotros somos como estas orquídeas. Y Dios quiere que podamos estar en paz con nosotros mismos. Dios quiere que soportes esas presiones. Dios quiere que esa tensión que vives, poco a poco, sea menor. ¿Sabes que si yo le quito ahorita esas bases a esta orquídea, qué va a pasar? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué va a pasar? Se va a sostener parada. ¿Por qué razón? Porque ha desarrollado, ¿cierto? Ese carácter y eso que la sostiene. Eso que la sostiene. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere que pase en nuestra vida. Ya de repente te vas a dar cuenta que esa tensión no te produce tanto como presión como antes. De repente te das cuenta como que, bueno, ya es más fácil no enojarme cuando mi esposo deja la tapa abierta del inodoro. Curioso, Dios está haciendo algo en mi vida, ¿cierto? Te empiezas a dar cuenta que, wow,
esto que yo antes pensaba que era imposible, de repente se vuelve casi posible. De repente te das cuenta que esa presión ya no está allí. De repente te das cuenta que puedes estar en paz contigo mismo. Pero siempre uno de los dos tiene que ceder. Para que esta presión se disipe, uno de los dos tiene que ceder. La pregunta es, ¿cuál de los dos está cediendo en tu vida? ¿Cuál de los dos está cediendo en tu vida? Porque Dios dice, no pueden estar los dos fuertes. Si los dos están fuertes, esa presión se va a mantener allí. Pero Dios quiere que esa presión se disipe. Ahora, aquí en Romanos, creo yo que Dios nos ha dado como una directriz como a través de Pablo para que nosotros trabajemos con estas presiones. ¿Cuánto tiempo va? ¿Ya es hora de acabar? Ok. Dios nos ha dado una directriz para que nosotros podamos trabajar con estas presiones. Y esa directriz tiene 2 puntos. Creo que está allí el slide que dice, para andar en el Espíritu, ¿cierto? Para estar en paz con uno mismo, tú puedes decirle para andar en el Espíritu, para vivir en el Espíritu, tienen que haber 2 cosas. La primera de ellas está en el versículo 5 y 6 de este capítulo de Romanos que estábamos leyendo. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué? En las del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, y esta es la segunda palabra, ocuparse, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Sabes de qué está hablando Pablo? De lo que hay en tu mente. De lo que hay en tu mente. Esta palabra, aún ocuparse, me tomé el trabajo de buscarla en su original, y esa palabra es phronema o algo así. Phronema. Del griego, que significa lo que tenemos en nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros propósitos. Pablo lo que está diciendo es, tienes que tener cuidado con lo que tienes en tu mente. Como cristianos a veces pensamos que la respuesta está en simplemente lo que tengo que hacer, ¿cierto? Bueno, dime qué tengo que hacer y lo hago. Bueno, para que seas un mejor esposo en tu casa, lo que tienes que hacer es ta. Eso es lo que quisiéramos escuchar. Pero Pablo está diciendo, antes de eso, la clave está en lo que piensas. ¿Cómo piensas? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu mente? ¿Sabes por qué? Porque tus pensamientos determinan tus acciones. Y ahora, si tú te pones simplemente a trabajar con las acciones, es como si tomaras medicina para cubrir los síntomas, pero no para sanar una enfermedad. Puede que estés bien en un momento, pero nuevamente los síntomas vuelven cuando la medicina pasa. Mientras que si tú tomas esa medicina para sanar la enfermedad, estás curando los 2 problemas. Y aquí lo que Pablo está diciendo es que nuestra mente es lo que realmente finalmente termina produciendo las acciones. Y yo tengo una propuesta en esta tarde, y es la siguiente. La mente de Juan va a producir las acciones de Juan. Pero la mente de Cristo va a producir las acciones de Cristo. Si yo tengo la mente de Juan, no puedo pretender producir las acciones de Cristo. Y si yo tengo la mente de Cristo, la consecuencia son sus acciones. Si tú miras tu vida, de repente has estado luchando con las acciones y te das cuenta que, wow, no puedo, vuelvo al mismo problema siempre, una y otra vez. ¿Sabes dónde está el problema? En la mente que tienes.
Puedes escuchar una charla que te motive. Oh, sí, bueno, después de hoy voy a... Y llegas a la casa y como que, no me cambió, y intentas hacerlo y no pudiste. ¿Dónde estuvo el problema? No cambiaste la mente. Por eso Romanos 12:2 dice, sean transformados por medio de la renovación de su mente, de su entendimiento. ¿Cómo sería tu vida si en la circunstancia en la que estás, en vez de tener la mente de Juan, la mente de Ayla, de Brenda, de cada uno de nosotros, tuviésemos la mente de Cristo? ¿Cómo serían tus relaciones en el trabajo? ¿Cómo serían tus relaciones en el estudio? ¿Cómo sería tu vida con tu pareja? ¿Sabes qué verías? Las acciones de Cristo. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Hey, pilas con sus pensamientos. Pilas con sus pensamientos. La pregunta es, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué hago, Juan, entonces para tener la mente de Cristo? ¿Qué hago, Juan, entonces para desarrollar esto? ¿Qué piensan? ¿Saben qué me he dado cuenta en este tiempo? Con mi esposa hemos empezado en muchas cosas a pensar de maneras muy similares después de que nos casamos. ¿Saben a qué se debe? A que hemos pasado tiempo juntos. No sé si ustedes han visto viejitos ya, parejas que han estado mucho tiempo casadas, tienen las mismas mañas, ¿cierto? Que a veces toman agua y los dos mastican, ¿cierto? Las mismas mañas. ¿Cómo sucede? Pasando tiempo juntos. La pregunta es, bueno, ¿quieres desarrollar la mente de Cristo? Chévere. ¿Qué tiempo estás pasando con Él? Dime, ¿cómo está tu tiempo devocional? ¿Qué tanto estás leyendo la palabra? Yo quiero ser como Él. Bueno, entonces tengo que pasar tiempo con Él. ¿Y sabes qué? Te lo prometo, que con el tiempo te vas a dar cuenta que si quitamos estas pequeñas presiones, vas a mantenerte igual. Interesante, ¿no? ¿Sabes qué te está diciendo Dios? La manera en que puedes tener paz contigo mismo está en que tanto tiempo inviertes con Él. Y es en ese orden. Por eso, hablar de la paz con nosotros mismos sin Él, ¿saben qué? Simplemente decir que se haga simplemente lo que tú quieres. Pero eso que tú quieres no siempre es lo correcto, no siempre es lo mejor. Y ahora, el segundo punto que está allí es lo que siempre tiene que pasar. En el libro Fuego Extraño, John MacArthur, un escritor, un teólogo, escribió lo siguiente, dice: ser lleno del Espíritu en verdad resulta de tener morando en uno mismo la palabra de Dios, como dice Efesios 5:18 y Colosenses 3 del 16 al 17. Andar en el Espíritu se demuestra mediante el fruto de una vida cambiada. Miren lo que dice: ser lleno del Espíritu Santo resulta de tener morando la palabra de Dios dentro de uno. Andar en el Espíritu se demuestra mediante el fruto de una vida cambiada. La evidencia de la obra del Espíritu en tu vida se mide en términos de crecimiento y santidad y semejanza a Cristo. No por arrebatos, no porque, hoy me dio por ser como Él, sino porque son experiencias estáticas. Esto dice John MacArthur, me parece interesante. Pablo lo pone así: debemos hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Así lo pone Pablo, versículo 13. Hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. ¿Sabes que tú y yo sabemos cuáles son esos puntos en nuestra vida que generan presión? Tú y yo sabemos cuándo es que de repente estamos... Tú y yo lo sabemos. Y Pablo está diciendo: haz morir por el Espíritu
esas obras de la carne. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que muchos de nosotros podríamos leer ese versículo así: hacer morir las obras de la carne. Soy yo. Yo tengo que entrenar más para yo hacer morir las obras de la carne. ¿Sabes qué está diciendo allí? Hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. No se trata de ti. No se trata de qué tanto te esfuerzas. No se trata de qué tanto en la mañana te propones, hoy no voy a pecar. No se trata de dejar la tapa del inodoro parada simplemente para entrenarte, no. Se trata de qué tanto Dios está obrando a través de ti. Cuando tú te enfocas en Él, te enfocas más en lo que debes hacer y no tanto en lo que no debes hacer, de repente te das cuenta que dejaste de hacer aquello que no debes hacer. Yo recuerdo por mucho tiempo luché con algunos pecados en mi vida, y mi manera de luchar era pensando, no tengo que hacer esto, 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 no tengo que hacer esto. ¿Adivinen qué pasaba? Eso era lo que hacía, eso era lo que hacía, eso era lo que hacía, eso era lo que hacía. Todo el tiempo hacía lo mismo. Y de repente algo dijo, cambia tu manera de pensar. Enfócate más bien en lo que tienes que hacer. Oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Adivinen qué dejé de hacer. Lo que no tenía que hacer. No por mi poder, sino por el poder del Espíritu obrando a través de nosotros. Dos cosas que tenemos que hacer para estar en paz con nosotros. Una, ocuparnos del Espíritu. Y dos, hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Esa es la receta para tener la paz con nosotros mismos. ¿Les parece si oramos? ¿Qué tipo de orquídea eres? Ok, de pronto la pregunta debería ser así: ¿qué tipo de orquídea quisieras ser? Ahí donde estás, inclina tu rostro y dile: Señor, yo quiero ser esa orquídea que anda contigo. Señor, gracias porque no se trata de qué tanto lo intento. No se trata, Señor, de qué tan bueno soy yo, sino se trata, Dios, de tu poder obrando a través de mi vida. Gracias, Dios, que en nuestra vida hay una gran garantía de que tu palabra se cumplirá. Y esa garantía eres tú. Yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a vivir en esa paz, Dios. En esa paz con nosotros mismos, Dios, al vivir conforme a tu Espíritu. Ayúdanos a entender, oh Dios, que vivir conforme al Espíritu es lo mejor que nos puede pasar, oh Dios. Porque creceremos, Dios, como aquella orquídea, Señor, alta, llena de flores. Así queremos que sea nuestra vida, oh Dios. Así queremos, Señor, que sea nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ocuparnos del Espíritu. Señor, renueva nuestra mente. Permítenos, Dios, pasar tiempo contigo. Pon en nosotros, como dice tu palabra, el querer como el hacer, oh Dios, de tu buena voluntad. Gracias, papá, que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, que en tu nombre así será. Lo declaro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Si tú nunca has tenido la oportunidad de decirle a Dios que quieres ser ese tipo de orquídea, en otras palabras, si sigues en enemistad con Dios, yo quiero invitarte a que decidas en este momento, en esta noche, volverte en amistad con Él. Lo único que tienes que hacer es reconocer que has estado alejado de Él, reconocer que le necesitas, reconocer que separado de Él
no es como quieres vivir. Y si es tu caso, lo único que tienes que hacer es pedirle en oración: Señor, ven a vivir en mi vida. Dice su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré a ti y estaré contigo. Lo único que tienes que hacer es abrir la puerta. Y si lo quieres hacer, lo puedes hacer a través de una oración, diciéndole: Señor, aquí estoy, te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven a vivir en mi corazón y ayúdame a vivir ocupándome del Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.